Bien, buenas tardes, queridos hermanos, amigos de Ciudad del Rey. Nuevamente hoy, en nuestros horarios de reuniones, estamos compartiendo la palabra y una vez más vamos a estar trayéndoles a ustedes la palabra de Dios, la palabra bíblica, en estos tiempos en los que el mundo, completamente el mundo, está bajo un flagelo que está atacando a todas las naciones. Pero yo creo que es un tiempo de Dios, por lo que vamos a leer y por lo que Dios nos hablaba aún antes de que esto comenzara. Así que para ir preparándolos, y como sé que algunos se van sumando unos minutos después que comenzamos, si usted quiere marcar o ir buscando y dejar marcado, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 17. En esos dos pasajes de la Biblia vamos a estar compartiendo la palabra y bueno, hagamos una pequeña oración para comenzar y también para darle tiempo a aquellos que se van a ir sumando, y pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo Él pueda hablarle a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y Él pueda aquietarnos en estos tiempos de inquietud y de problemas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos a ti este tiempo de lectura de tu palabra, de compartir un mensaje de reflexión, que seas tú, Espíritu Santo, el que guía todas las cosas. Por un lado, desde aquí, la emisión de tu palabra, y por otro lado, en cada hogar y en cada corazón de tus hijos, nuestros hermanos en Cristo, que estés también ministrando sus vidas, Señor, para que no sea solo leer o escuchar, sino que también tu Espíritu Santo nos dé la palabra adecuada para este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, yo creo que en todo tiempo somos probados. Siempre, y lo venimos diciendo desde que comenzó todo esto, que nuestra fe va a ser probada. Lo bueno es que tiene un propósito, y es que Dios quiere fortalecernos, es que Dios quiere también, a veces las pruebas de la fe producen también que veamos algo que nosotros no lo veíamos, no sabíamos que estaba allí y que no le agrada a Dios, no nos ayuda tampoco. Entonces lo desechamos o oramos para que Dios nos ayude a desechar eso que nos es dañino. Así que quiero comenzar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, desde el verso 6. Si usted no lo encuentra o no tiene Biblia a mano, puede anotárselo si usted quiere. Y dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A este resistilo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, dice el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y esa palabra, escrita por Pedro en su primera carta, es una palabra que contiene un mensaje de ánimo, y en pocas partes de la Biblia, como en un pasaje que compartimos hace muy poco tiempo en Apocalipsis 3:10, en pocas partes de la Biblia habla de una tribulación que abarque el mundo entero. Y en este pasaje dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Y la experiencia de una tribulación que abarque el mundo
no es común, pero está sucediendo ahora. Estamos viviendo un tiempo histórico y no tiene por qué ser un tiempo de calamidad para nuestras vidas. Lo primero que dice aquí el apóstol Pedro es que nos humillemos delante de Dios y le entreguemos a Él nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense que humillarse para el ser humano, humillarse no es bueno, o por lo menos en la mente, psicológicamente, si alguien se tiene que humillar, le parece que está deponiendo su posición y alguien está tratando de oprimirle. Sin embargo, cuando aquí nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, el propósito de Dios dice que Él nos exalte. Al contrario de humillarnos, Él nos exalta, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ¿cómo exalta Dios a alguien que se humilla bajo sus manos? Dios lo exalta cuando puede usarlo, cuando puede mostrarlo como testimonio, cuando puede aparecer como un hijo que confió en el Padre y el Padre lo bendijo, lo guardó, lo protegió. Entonces, en este pasaje nos muestra que humillarse no siempre es padecer, no siempre es deponer nuestra personalidad. Significa solamente humillarnos ante la poderosa mano de Dios, reconociendo que su mano es poderosa, no nosotros. Y aquí pone a Dios en primera persona cuando Él dice que nos humillemos bajo su poderosa mano y pongamos sobre Él nuestra ansiedad para que Él nuevamente lo antepone al Señor, para que Él nos exalte. Hay una cosa en este tiempo que es algo que sucede y uno lo escucha a raíz de que las familias tenemos que estar en el hogar, y es la ansiedad. Hay personas que no temen decir o reconocer que la ansiedad, por ejemplo, les hace comer. Otras personas que tienen, por ejemplo, un vicio, cuando están ansiosos, consumen ese vicio. Entonces, es una forma diferente de tratar de apagar la ansiedad. En cambio, aquí dice que nuestra ansiedad la pongamos sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando alguien está ansioso, necesita que alguien le cuide. Hay un riesgo en la ansiedad, y es que la ansiedad nos puede llevar a tomar decisiones. La ansiedad nos puede llevar a pensar incorrectamente. La ansiedad nos puede llevar a hablar incorrectamente. Y la ansiedad también nos puede llevar a una urgencia innecesaria de que las cosas sean hechas, y como no son hechas, la ansiedad ahora suma frustración. La ansiedad es algo que debemos aprender a manejar. Y aquí es como Pedro como que dice, si hay ansiedad, pónganla en Dios. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra simplemente en una posición de humillación delante del Señor. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? En oración. Cuando vamos a Él en oración y cuando le decimos, Señor, aquí estoy yo, y depongo mi sabiduría humana, depongo mi orgullo, depongo lo que creo que yo puedo hacer, y depongo también mi requerimiento de urgencia. Pongo en ti mi ansiedad. Es tan sencillo como eso. Y lo bueno es que ese sentir de humillación para Dios es agradable, tanto que Él promete exaltarnos. ¿Qué quiere decir? Levantarnos, mostrarnos como aquellos que confiamos en Él. Es más, nosotros mismos vamos a poder decir, confié en Dios y Dios pudo obrar en mi vida y sostenerme. Le puse en Dios toda mi ansiedad y mi corazón fue invadido de paz, de una paz que no conocía. La Biblia dice que la paz que Dios nos da no es la paz que el mundo da. Dice la Biblia que la paz que nos da el Señor es la verdadera paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz que intenta ser una paz psicológica. Es como
dirigir los pensamientos al caudal de un río que aparentemente se llevaría todo y qué sé yo, pero esa no es una paz ni duradera ni verdadera. Jesús nos da la verdadera paz. Por eso es que dice aquí humillarnos. Y una de las cosas que más nos cuesta es esa. Después voy a hablarle algo más acerca de esto, de humillarnos ante Dios. Luego dice que Él tiene cuidado de nosotros, y el versículo 8 dice, sé sobrios y velad. ¿Cuándo uno está sobrio? Cuando no está mareado. ¿Sabe cuando uno se marea? Cuando uno escucha muchas cosas, cuando uno lee muchas cosas y cuando uno deja que el pensamiento piense muchas cosas. Entonces uno se marea. Pero aquí dice, sé sobrios y velad. O sea, ser sobrio y velar significa estar centrado, consciente de qué somos, qué hacemos, qué decimos, qué pensamos, y luego velar, que significa estar alertas, que no es lo mismo que estar ansioso, que no es lo mismo que estar temeroso, que no es lo mismo que estar miedoso, no es lo mismo, es estar alerta, con conocimiento de algo que sucede y que lo vamos a seguir leyendo aquí. Dice, hay un adversario, dice, y este adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que no está sobrio, al que no está velando y al que no se humilla bajo la mano del que puede cuidarlo. El Salmo 23, un salmo conocido por casi la mayoría de las personas en el mundo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una actitud de confianza declarándola, pero además implica que el que está hablando se considera oveja de un pastor, oveja del pastor. La Biblia llama a Dios el Padre en el Antiguo Testamento el pastor, y también dice ovejas somos de su rebaño, no somos nuestros, somos de él. Y en el Nuevo Testamento dice, hablando de Jesús, el pastor de los pastores. Aún nosotros los pastores tenemos que ser ovejas del pastor, Jesús. Y esa actitud de oveja implica alguien que se deja guiar, alguien que reconoce su ineptitud humana. Cuentan los que saben que las ovejas tienen la vista muy corta, cuentan también que su olfato es muy limitado, entonces necesitan permanentemente ser guiadas. Y hay algo que la oveja, yo no sé, pero por ejemplo, yo recuerdo una ilustración que aparecía a veces en algunos libros de instrucción de liderazgo, donde un pequeño gatito se mostraba en un espejo y en ese espejo él se veía como un león. Si nosotros hiciéramos esa misma figura, esa misma ilustración con una oveja, esa oveja querría ser una cabra. Sin embargo, eso no sucede. La oveja, yo creo que la oveja está orgullosa de ser oveja. Pero cuando la oveja puede ser guiada, cuando la oveja reconoce su ineptitud para guiarse y sabe, como dice el Salmo 23, que su pastor la va a guiar a verdes pastos y le va a dar lo que necesita y nada le va a faltar. Ese salmo y ese principio del Salmo 23 implica a alguien que no tiene ansiedad. Que dice, yo estoy en manos de un pastor que no me dejará faltar nada. Entonces, eso implica a una persona que la ansiedad la dejó de lado. Cuando la persona se pone ansiosa, no deja sobresalir su actitud de oveja de un pastor, oveja del pastor. Y entonces, el otro día veía un documental donde un joven, muy jovencito, me llamó la atención, alguien muy jovencito, pero las personas que se crían afuera, que crían animales, aprenden las conductas de esos animales. Entonces, este jovencito tenía en sus brazos un cabrito. Y el cabrito, mientras él hablaba y daba algunas instrucciones de cómo criarlos, el cabrito estaba allí muy mimoso, muy contento en los brazos de su dueño. Pero apenas lo dejó en el piso, salió corriendo. Y él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo, después que se va, no lo puedo agarrar más. Porque se va.
el cariño aparente, la pertenencia, la docilidad que aparentaba aquel animalito, apenas quedó en el piso, salió corriendo. Y él daba indicaciones acerca de cómo criar estos animalitos y él dijo, una de las cosas que tienen que saber, que apenas lo suelten, se irá y no podrán atraparlo más. Entonces, ¿por qué Dios insiste en nuestra actitud de humillación delante de Él? Porque es la única forma que Él tiene de poder guiarnos. Todo lo que aparece en la Biblia, muy comparado con animales. Por ejemplo, otra de las cosas que uno puede aprender de la oveja es que desarrolla sí mucho el sentido del oído. Y hay ejemplos en la Biblia, muchísimos de ellos, pero entre otros, de lo cual después les voy a hablar un poquito acerca de David. David como pastor, no como guerrero, sino como pastor. Y David cuenta la historia, cuenta la Biblia, que David era músico. Entonces, la oveja necesita estar escuchando la voz de su pastor o el sonido que éste produzca. Así que David era músico y eso nos da a pensar que él ejecutaba su instrumento y las ovejas lo escuchaban, sabían que él estaba cerca. Entonces eso les da seguridad y ellas pueden pastar con tranquilidad. Y otra de las cosas que después vamos a ver también que David tenía como pastor es que las defendía. Entonces cuando nosotros tenemos la actitud de humildad delante de Dios, Él nos defiende. Es más, la Biblia lo promete. Él nos defiende. Dice la palabra, y hace poco lo leímos con ustedes aquí, es que el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la Biblia habla muchas veces de Jehová, el Señor de los ejércitos, su pueblo, pero también el que los defiende. El ángel de Jehová, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, acampa alrededor y nos defiende. Entonces, la importancia de estar en las manos del buen pastor, la importancia de humillarnos delante de Él, la importancia de reconocer nuestra ineptitud para guiarnos nosotros mismos y la importancia de dejarle a Dios la capacidad de hacer lo que Él sabe hacer, milagros, suplir milagrosamente, proveer, cuidarnos, sanarnos, proveer el vestido, proveer lo que necesitemos. Entonces, cuando uno está en las manos de Él, Él puede hacer esas cosas. Es más, Él dice aquí, Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros no tenemos esa actitud, luego somos capaces de reclamarle a Dios, ¿por qué no me dejó? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué pasó esto? Pero no tuvimos esa actitud. Entonces luego le reclamamos a Él que sí tenga la actitud de pastor, cuidador, protector, proveedor. Pero Dios necesita que nosotros tengamos esta actitud. Y fíjense que el que nos escribe aquí, el apóstol Pedro, alguien que sabe qué es en algún momento creer que la capacidad humana, que la fuerza humana, que el carácter serán capaces de defendernos. Él sabe lo que nos está diciendo aquí. Pero por causa no solamente de que Él pueda cuidarnos, sino de que Él pueda defendernos, porque dice que hay un enemigo que está alrededor. Entonces dice que actúa como un león y busca a quien devorar. Entonces hay algo que tenemos que entender. Así como creer en Dios y creer en su presencia, pedirle al Señor que su presencia esté con nosotros, pedirle a Él aprender a escuchar su voz a través de la prédica, de la lectura bíblica, de una canción, de lo que fuere. Dios puede usar cuanto Él quiera para hablarnos y Él nos va a hablar. Ahora, si nuestra actitud es la correcta, tenemos que entender también que alguien está a nuestro alrededor, pero ya no con la intención de cuidarnos, dice aquí, de devorarnos. Y a este versículo 9 dice, resistilo firme en la fe. La Biblia también nos enseña que la fe es un don de Dios y que resistir a Dios solamente se logra en la firmeza de nuestra fe. Resistir al enemigo, resistir al diablo se logra en la firmeza de nuestra fe. La fe, dice la palabra, es un don que Dios nos da.
Dice también la palabra, la fe crece con el oír. Por eso a veces la insistencia de nosotros los pastores y predicadores de que usted escuche la palabra. La importancia que tiene algo que ahora no lo estamos pudiendo hacer, pero este medio nos da la posibilidad. La importancia que tiene reunirnos, congregarnos. Porque allí dice la Biblia, Dios envía bendición, protección. Dios desea, Dios quiere pastorearnos como un rebaño. En este momento, a través de un medio electrónico, a través de un medio tecnológico, estamos unidos. Si usted está poniendo atención a la palabra que le estoy hablando, estamos unidos. Y entonces estamos unidos y esa unión también fortalece nuestra fe y nos da el poder resistir. Quiero no quedarme sin insistir en este consejo. No se deje llevar por la ansiedad. Busque al Señor hasta que esa paz de Dios, que Dios nos promete, hasta que esa paz inunde el corazón. No se quede con la ansiedad. La ansiedad le hará hablar y declarar negativamente de todas las cosas que son de Dios. Sigo leyendo y dice, resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hoy, como les decía hoy, en pocas veces en la historia podemos decir que todo el mundo está padeciendo esto que está pasando aquí en Uruguay. Pero él dice que debe consolarnos saber que no somos los únicos, pero sí podemos ser los únicos que estamos en la mano de Dios. Sí podemos ser los únicos que nos humillamos bajo su mano poderosa. Y dice más así, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Para qué nos llamó Dios? Primero que nada, Él nos llamó, por lo cual nosotros inconscientemente en el mundo espiritual escuchamos su voz, por eso lo estamos siguiendo. Ahora, ¿para qué nos llamó? Aquí dice que nos llamó a su gloria. Ese es el destino para el cual Él nos llamó. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo. Y otra vez aquí Él aparece como primera persona. Él dice que Él es el que nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Y aquí hay 4 cosas importantes. Perfeccionar no implica un carácter perfecto, una persona perfecta en la visión de perfección que podemos tener nosotros. La palabra perfección en la Biblia indica madurez. Él mismo nos dé madurez. Él mismo nos afirme. Afirme sobre qué podemos estar más firmes que sobre la roca que es Jesucristo. ¿Sobre qué podemos estar más firmes que sobre la roca que es la palabra? Jesús enseñó eso. Entonces, Él nos perfecciona o nos da madurez, madurez espiritual. Nos afirma, nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice su palabra en Efesios. Entonces, Él nos fortalece y luego dice, nos establece. Cuando algo está establecido, es, en este caso, estar establecido, plantado, afirmado y fortalecido en un lugar. Algo que también, hoy cuando comparaba cabras con ovejas, a la cabra le encanta caminar, trepar y sube muy alto las montañas, en los lugares donde hay montañas, y siempre que está en el lugar más alto. En cambio la oveja es del llano, del pasto verde y de buscar las aguas. Es tranquila, se deja guiar. Y esa actitud es la que Dios quiere que tengamos. Es la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las actitudes que Dios quiere de nosotros es la obediencia a su palabra y a las autoridades que Él ha establecido para que nos guíen. Nosotros como pastores también tenemos que ser ovejas de un pastor y Él a su vez de otro, y así la iglesia de Dios está estructurada en una pirámide de autoridad, y la Biblia nos llama a la obediencia. Yo no tengo que obedecer a un hombre, tengo que obedecer a Dios. Bueno,
Dios estableció ese orden en la palabra. Y Él dice que puso, en la palabra dice que Él puso los ministerios para instruir a los hermanos, instruir a la iglesia para el ministerio. El ministerio todo está armado en una estructura que también la Biblia le llama un edificio. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ansiedad, por la inquietud, por la desobediencia, salimos de esa estructura, salimos de ese edificio y lo único que nos queda después es reclamar. Pero cuando lo estamos haciendo debemos ser conscientes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué a este lugar? ¿No será porque necesito obedecer? ¿Necesito, como dice Pedro, humillarme bajo la poderosa mano de Dios? ¿Para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo? ¿Necesito reconocer que hay un adversario que apenas yo flaquee va a querer devorarme? Necesito reconocer que debo resistirle firme y que no puedo resistirle si no estoy en las manos de Dios. Por eso dice la palabra que nos fortalezcamos en el Señor. Es importante la actitud. Y en este tiempo donde, por esta razón que estamos viviendo, nos encontramos lejos físicamente, es muy importante que estemos unidos espiritualmente. Mire, la Iglesia de Dios, Sudamericana ha establecido el discipulado, ha establecido ¿cómo les puedo decir? Ha establecido el alimento espiritual para la iglesia en un eje que tiene 3 puntos principales, que son crecer, discipular y pertenecer. Esto está contenido en este pasaje que leí. Crecer implica invitar a otros para que tengan lo que tenemos y para que sean como somos. Si nosotros estamos desconformes de cómo somos y de lo que tenemos que hacer, es lo que vamos a transmitir. Pero si nosotros somos gente que otros pueden vernos firmes, establecidos, fortalecidos, obedientes, pero bendecidos, entonces vamos a crecer, porque nos verán. ¿Sabe qué dice el Señor? Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando nosotros exaltamos a Jesús, exaltamos su presencia, su poder, su palabra, Él mismo atraerá a Él a aquellos que nos vean y que nos oigan. Luego dice crecer por un lado, discipular. Discipular implica esto que estamos haciendo ahora. Tratar de tomar la palabra, estudiarla, profundizar en ella, discipular. Hacer de cada uno de los creyentes un discípulo, uno que no solo es alumno, sino que es discípulo. El alumno aprende, pero el discípulo copia lo que ve hacer. Y luego pertenecer. Y el pertenecer implica, yo pertenezco a esta iglesia, tengo quien me pastoree, tengo un grupo de hermanos, somos unidos, nos apoyamos, oramos unos por otros, pertenecemos. Esa amalgama, según nos enseña la Biblia, no se rompe. Y es importante, es muy importante, más en este tiempo donde la lejanía física parece alejarnos espiritualmente. No debe ser así, ni tiene por qué ser así. No tenemos al pastor que nos ponga las manos, que ore, que se entere del problema que estamos pasando. Aquí dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Y miren, quiero leer con ustedes un pasaje allí en 1 Samuel capítulo 17, sin perder de vista esto que es el centro del mensaje que hoy tenía para ustedes. Pero en 1 Samuel capítulo 17 hay una historia conocida por muchos, pero yo quiero extraer de allí un pasaje que es el diálogo que tiene David con el rey Saúl en esa época. Y 1 Samuel capítulo 17, desde el versículo 34, dice así. David estaba respondiéndole a Saúl, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, dice David, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería
y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, David está diciendo, esta era mi actitud como pastor. Por eso David se siente tan inspirado al escribir ese salmo tan conocido, el Salmo 23, porque él sabía ser un buen pastor. Por tanto, cuando él dice, Jehová es mi pastor, él sabe que está confiándose como confiaban en él las ovejas que él tenía. Y dice que él perseguía al león. Fíjese que acabamos de leer un pasaje donde dice, el león anda alrededor. También el rebaño de David era atacado, pero David lo defendía. Nosotros tenemos al Señor. La Biblia dice que el Señor venció a este que la Biblia nombra el león rugiente. La palabra dice que Jesús lo venció. Jesús lo venció. Por tanto, David decía, si este león o oso, fuera león o oso, dice, a él no le importaba. Pero él dice, libraba a la oveja de su boca. Y yo a veces me imagino lo que sería este hombre, ¿no? La fuerza que él tendría. Porque dice que lo tomaba de la quijada y lo mataba. Usted se imagina que lo que él hacía era desencajar la quijada de un animal. Yo me figuro que estos animales que son carnívoros, que cazan presas vivas, tienen muchísima fuerza en sus mandíbulas, pero David dice, yo le abría la quijada. Se imagina, el animal quedaba, moría, y yo creo que hasta del dolor moriría. Pero nuestro pastor, dice la palabra, tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando vemos aquí que un pastor humano, David, defendía a su rebaño, nuestra actitud delante de Dios es que nosotros tenemos un rebaño y nuestra actitud es defenderlos. No precisa que usted nos vea persiguiendo a un león, pero sí tiene que saber que al mismo que en el Nuevo Testamento le dice el león rugiente, es motivo de guerra de parte de nosotros, de orar para que Dios nos dé la fuerza para defenderlos. Ahora, eso es lo que nosotros podemos dar como lo que hoy se ha dado en llamar cobertura, cubrir, proteger. Pero cobertura no implica que yo creo en aquel pastor, creo en aquel otro, sino que yo pertenezco porque creo y entiendo que mi pastor tiene la actitud de defenderme. Y esa es nuestra actitud en la oración, en la guerra espiritual, porque nosotros no somos distintos al pueblo al cual le escribía Pedro. Somos un pueblo expuesto a que el león rugiente ande alrededor. Ahora, no nos expongamos nosotros. Nuestra exposición tiene que ser nada más que delante de Dios. Señor, aquí estoy yo, me humillo en tu presencia, te pido perdón por mis pecados, confío en el poder de la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado y puedo presentarme delante de ti, humillarme bajo tu mano de poder, deponer mi actitud ansiosa para que la ansiedad no me juegue en contra y pedirte, Dios, que me llenes de paz, de esa paz que tú prometes. Y podemos pedirle a Dios que nos perfeccione o que nos dé madurez, que nos afirme y que nos fortalezca, para que también al final dice, nos establezca. Es Dios el que nos establece. A veces nosotros pensamos que nosotros podemos elegir el lugar donde nos establecemos, podemos elegir la forma en que servimos, podemos hacer como quieramos, y esa actitud Dios no va en contra de ella, pero también es como que salimos de su mano. Debemos tener una actitud, no es pasiva, es una actitud de humildad, no se trata de ser pasivo, al contrario. El Hijo de Dios, la hija de Dios tiene que ser una persona activa, una persona de guerra, una persona de actitud, de fortaleza, de firmeza, también de resistencia. El tomar actitudes personales es salirnos de la mano del que nos puede cuidar y es ponernos en la mano de la ansiedad. La ansiedad nos guiará por cualquier camino y muchas veces nos hará errar. Entonces, quiero terminar orando con ustedes. Y si hay personas que nos están viendo, escuchando, que aún no tienen a Jesús como su pastor,
esta es la oportunidad. La palabra dice que además de que Él nos pastorea cuando Él va ya cercano a la muerte, algo que vamos a celebrar la semana que viene, si Dios quiere, la Semana Santa. En esa semana previa, el Señor le está diciendo a sus discípulos: yo me voy, pero vendrá otro en mi lugar, el Espíritu Santo. Él le llama el Espíritu Consolador, estará con vosotros, estará en vosotros. Entonces, cuando elegimos a Jesús como pastor, Él mismo está diciendo: pero yo tengo para asignarte a ti al Espíritu Santo. Él estará en ti y Él estará junto a ti. Es más, la palabra nos promete también ángeles, protectores, ministradores a favor de aquellos que son herederos de la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Y cómo se obtiene el cuidado de los ángeles que Dios nos promete? Teniendo a Cristo en el corazón, aceptando que Él vino a morir en la cruz por nosotros, creyendo que sus padecimientos sirvieron para que se cumpliera la palabra profética de Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados, y para que la paz que Dios tiene para nosotros venga a nuestro corazón. Debemos dejar de dudar, debemos dejar de movernos, debemos centrarnos en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No existe ni humano ni espiritual que no venga de Dios, que pueda atacarnos o que pueda vencernos o que pueda dañarnos. El Señor promete muchas veces en la palabra cuidarnos. Él dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y si alguno se levantara contra ti, lo hará sin mí. La protección que Dios promete es completa, pero también nuestra humildad delante de Él, nuestro sometimiento a Él debe ser completo. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a su gloria. El rey David entendió esto. El rey David entendía tanto de todo esto que él decía: yo entiendo que hay un destino escrito para mí y que Dios lo cumplirá. Pero él sabía también que debía estar en las manos de Dios para que todo ese destino, todo ese camino se cumpliera. Vamos a tener un instante de oración. Si alguno entre ustedes aún no conoce al Señor, vamos a orar para que lo reciba en su corazón. Y luego vamos a orar por los que sí ya lo conocen y son miembros de nuestra iglesia. Vamos a orar por aquellos que estén enfermos, y aún si no conocen a Cristo, vamos a orar por aquellos que estén enfermos, para que vean que también la mano de Dios se extiende sobre aquel que le pide. Dios es sanador, Dios es proveedor, y para Dios no es nada este virus que anda circulando por ahí. Si nos atacara, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, es su promesa. Así que vamos a orar primeramente por aquellos que quieren que Cristo sea su Señor y su Salvador, creyendo que Él vino a sufrir la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que sufrir por el pecado. Vamos a orar. Bendito Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que hasta aquí he vivido a mi manera y he hecho como he querido, pero a partir de hoy, Jesús, te elijo como mi Señor, mi Salvador y mi Pastor. Quiero seguirte, quiero conocerte, quiero tenerte en mi corazón, quiero la unción prometida, el Espíritu Santo en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Pastor. Esta simple oración hará que estés en las manos de Dios, pero a partir de ahora trata de buscarlo. Consíguete una Biblia, lee su palabra, trata de tener tiempo de oración a Dios, de hablar con Él, de pedir su protección, porque es una promesa para sus hijos. Y ahora quiero orar por aquellos que puedan estar enfermos. Vamos a orar, vamos a reprender toda enfermedad, todo ataque también al cuerpo, así como vimos antes que el león rugiente busca a quien devorar. Él lo hace a nivel espiritual, pero el cuerpo también es atacado, como en esta ocasión está pasando. El cuerpo es atacado por dolencias, por enfermedades, y también humillarnos delante de Él traerá sanidad. La Biblia dice que su palabra es refrigerio para nuestros huesos. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, creemos en tu palabra, Isaías 53:5, que tus llagas son sanidad para nosotros. Por tanto,
aplicamos del poder de la sangre de Jesús para sanar toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia. En el nombre de Jesús declaramos que el Señor es sanador, libertador de cada uno de aquellos que le confían a Él también sus cuerpos. Señor, yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora toda enfermedad se va, toda dolencia se va, todo padecimiento se va en el nombre de Jesús. Y por último, quiero orar por aquellos que necesitan esa paz que leímos que el Señor nos quiere dar. Necesitan darle a Dios nuevamente su corazón para que la ansiedad se vaya. Olvídese de que la ansiedad le hace comer o que la ansiedad le hace esto, le hace el otro. La ansiedad se tiene que ir porque la ansiedad no es de Dios y lo hemos leído. Echen sobre el Señor toda vuestra ansiedad. ¿Cómo hacer que venga la paz? ¿O cómo saber cuándo vino la paz? Insistimos delante de Dios. Señor, yo te entrego mi ansiedad. Quiero sentir tu paz. Quiero tener la seguridad que estoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Y así insistir hasta que la paz de Dios invada el corazón. Es la forma. Así que vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por aquellos que estén preocupados, temerosos o ansiosos. Te pido, Señor, que ahora en la oración, cuando ellos te están entregando a ti su ansiedad, te están entregando a ti su inquietud, te están entregando a ti su temor, Padre, yo te pido que eso signifique para ti que se humillan y que nos humillamos bajo tu poderosa mano. Y desde ahora declaramos, estamos bajo tu cuidado, estamos bajo tu protección. Por tanto, ninguna de estas cosas nos atacará ni se quedará en nosotros, ni el temor, ni la ansiedad, ni el miedo, ni ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús, reprendo todo esto que son nada más que espíritus que atacan y que forman parte del séquito del león rugiente. En el nombre de Jesús nos declaramos en tus manos, ovejas de tu prado, como dice el Salmo 100. Amado Dios, gracias te damos. Queridos hermanos, gracias por estar, gracias por escuchar. Seguimos orando unos por otros. A la iglesia Ciudad del Rey en particular les decimos que seguimos pendientes de todas aquellas necesidades que podamos suplir en cuanto a que la caja de alimentos en la iglesia sigue siendo surtida y si hay necesidad de que se lleve a alguien, no tiene más que llamar y pedirnos y con todo gusto, y para eso está hecho, lo vamos a hacer. Ha habido la inquietud de algunos porque ven que hay muchas ollas populares y gente que programa hacer comida y demás. Todavía quedan días en los cuales se verán los efectos de todo esto que estamos pasando y seguramente habrá todavía gente necesitada, pero en las condiciones que hoy tenemos que estar, en el aislamiento y demás, vale más la pena en este tiempo proveer los alimentos para que cada hogar se cocine lo que necesita, que preparar el alimento, porque esto implica todo un montón de contactos con cosas y con personas que no tienen que ver con esto del aislamiento. Así que yo creo que es mejor proveer para que la persona pueda prepararse lo que necesita en el hogar. Así que estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos estamos viendo.